Entre Málaga y el olvido, entre las luces titilantes de la civilización y la penumbra de la memoria, se alza una edificación cuyo nombre es sinónimo de misterio y terror en Andalucía. El Cortijo Jurado desafía al tiempo con sus muros mohosos, sus ventanas abiertas a la negrura y su historia llena de gritos nunca escuchados. Hay lugares que parecen nacer marcados, como si su destino hubiese sido escrito mucho antes de que la primera piedra tocara el polvo. Esta mansión, a medio camino entre la leyenda y la realidad, es uno de ellos. Hoy cruzaremos sus portones oxidados y exploraremos los pasillos donde el mal, dicen, encontró morada. Las voces del pasado siguen susurrando entre los ecos del viento, recordándonos que algunos secretos prefieren quedarse enterrados. Para comprender la maldición del Cortijo Jurado, debemos retroceder hasta el siglo XIX. En esos tiempos, Andalucía era tierra de contrastes. Riqueza y hambre se entremezclaban a la sombra de las cortijadas, grandes casas de campo que regían los destinos de cientos, cuando no miles, de campesinos. Fue justo en este contexto de desigualdad y opulencia que una poderosa familia malagueña decidió levantar su finca. Imponentes jardines, caballerizas y una casona de aires señoriales surgieron entre los ocres de la Vega y el azul distante de la sierra. Aquel cortijo no solo era un símbolo de poder económico, sino también de ambición sin límites. Rápidamente comenzaron a circular rumores entre los jornaleros y criados. No tardaron en hablar del aura sombría que envolvía la propiedad y sus dueños. Algunos aseguraban oír susurros en las noches, sentir pasos sigilosos detrás de las puertas cerradas. Las leyendas crecían a la par que el miedo. Decían que el cortijo custodiaba riquezas inconfesables y que sus salones acogían reuniones clandestinas, lejos de miradas indiscretas. Pero la inquietud se transformó en temor verdadero cuando, una tras otra, varias muchachas humildes de los alrededores desaparecieron. El campo murmuraba en voz baja. Jóvenes campesinas que iban a trabajar o a vender su humilde mercancía nunca regresaban a casa. Sus rostros, una vez llenos de esperanza, desaparecieron en la bruma de la historia. Familias destrozadas, clérigos y autoridades buscaron sin tregua, pero el rastro siempre se perdía en las inmediaciones del cortijo. Nadie podía probar nada, y aún así todos sabían. La finca se convirtió en el epicentro de un halo tétrico que minaba la vida cotidiana de la comarca. Décadas después, un hallazgo reavivó las llamas del horror y la curiosidad. Durante unas excavaciones, se descubrieron varios túneles secretos bajo la propiedad. Pasadizos angostos, húmedos y angostos como las venas de la tierra, conectaban la casa principal con dependencias sirvientes y parajes próximos al río. Al principio, se pensó que eran infraestructuras normales, quizás usadas para el contrabando o simplemente para moverse, sin ser vistos. Pero los rumores estallaron con estruendo al encontrarse rastros de rituales antiguos en las profundidades, símbolos grabados en piedra, restos de antiguas hogueras e incluso manchas indescifrables. De pronto, la leyenda del Cortijo Jurado dejó de ser solo palabra y se tornó en un escalofrío tangible. Pero el tiempo, aunque desgasta la piedra, no borra los sueños ni las pesadillas. Así, el cortijo avanzó hacia el siglo XX, rodeado de una reputación aterradora, alimentada tanto por el abandono físico como por la memoria colectiva. Según decenas de testimonios, la mansión comenzó a mostrar actividad que ningún hombre ni ciencia ha logrado explicar de forma convincente. De noche, quienes se acercaban juraban oír corrientes de aire que arrastraban sonidos de cadenas, como si las víctimas de otro tiempo aún vagaran atadas a su destino. Los susurros, suaves y persistentes, parecían nacer de las propias paredes, invocando nombres que nadie recuerda o quiere recordar. No son pocos los que han relatado encuentros con una presencia que hiela la sangre. La aparición de una mujer, vestida de blanco, pero marcada por manchas rojizas, cruza sin rumbo fijo los corredores de la casa. Se dice que su herida sangrante nunca cicatriza,
y que su mirada, perdida y suplicante, busca a alguien o algo que no puede encontrar. Nadie ha podido indagar demasiado, pues quienes desafían la oscuridad del cortijo sufren extraños accidentes, ataques de pánico y, en el mejor de los casos, un miedo tan intenso que jurarían no recordar nada de su experiencia por semanas. Si algo ha solidificado la fama del cortijo jurado, han sido los relatos de profesionales y curiosos en la era moderna. Varias productoras de televisión han intentado capturar en cámaras lo inexplicable. Una tras otra, sus grabaciones fueron interrumpidas abruptamente. Equipos enteros abandonaron el lugar a medianoche, incapaces de soportar lo que ellos describieron como una presencia hostil y agresiva. Equipos de grabación dejaron de funcionar sin motivo. Luces fallaron y, en más de una ocasión, miembros del personal aseguraron sentir que una mano invisible los sujetaba del hombro. Sin importar la tecnología o la preparación, era como si el lugar se defendiese de ser descubierto, guardando sus secretos con uñas afiladas. Los verdaderos misterios, sin embargo, no residen solo en lo paranormal. Una densa bruma de incógnitas sigue cubriendo la historia real de la mansión. Muchos de los documentos más relevantes sobre la familia fundadora y su actividad dentro del cortijo desaparecieron en circunstancias inexplicables. Escrituras, contratos y cartas que podrían aclarar años oscuros se esfumaron de los archivos municipales y personales. Coincidiendo con estas pérdidas documentales, varias personas que intentaron investigar el pasado del cortijo sufrieron accidentes inesperados, enfermando de manera repentina o, en casos más inquietantes, falleciendo antes de poder compartir sus hallazgos. Los rumores más persistentes hablan de testigos que fueron silenciados. Hay quien asegura que en los años de la dictadura, miembros de la nobleza y la alta burguesía local protegieron a la familia de toda sospecha. Las desapariciones dejaron de ser investigadas y el cortijo pasó de generación en generación, mudando de dueños, pero nunca de secreto. Aquellos que insistieron en buscar la verdad encontraron tantísimas puertas cerradas y, a veces, la suya propia abierta en la oscuridad, en mitad de la noche. Hoy circulan teorías aún más inquietantes. Pese a su condición de ruina y abandono, la mansión sigue siendo escenario de ceremonias furtivas. Algunos habitantes de la zona cuentan que al caer la tarde, vehículos misteriosos entran y salen por los caminos polvorientos. A veces, se escuchan cánticos lejanos y ecos de campanadas. Luces errantes cruzan los ventanales rotos y las sombras parecen multiplicarse entre los olivos. Los más atrevidos hablan de grupos ocultistas que buscan comunicarse con las almas en pena o perpetuar pactos sellados tiempo atrás. Es justo esta mezcla de realidad, mito y especulación la que hace que el cortijo jurado sea mucho más que una simple casa vieja. La pregunta que muchas personas se hacen es: ¿por qué ese lugar está tan marcado por el infortunio? ¿Fue la avaricia humana la que sembró la semilla del mal? ¿O algo más antiguo, previo incluso al cortijo, ya impregnaba la tierra? Hay quienes creen que los túneles descubiertos son previos al siglo XIX, vestigios de rituales ancestrales, y que la mansión se alzó, quizás sin saberlo, sobre un enclave donde el dolor se acumula y nunca se libera. Alrededor de cada nueva historia surgen enigmas aún más profundos, fragmentos de una verdad demasiado grande para ser asumida. En la actualidad, el cortijo se presenta como una ruina, sus tejas carcomidas, su fachada agrietada y sus invitaciones al olvido. Pero hay detalles que nunca desaparecen. Una ventana que parece susurrar al viento, un portón que cruje aunque no sople la brisa, una sensación incómoda de estar siempre observado. Propietarios, vecinos e incluso autoridades prefieren no acercarse más de lo estrictamente necesario. Quizás la mansión parezca vacía, pero nunca está sola. Nadie ha logrado captar en una imagen todo lo que el cortijo jurado representa. Es un símbolo del horror que la historia y la superstición pueden engendrar cuando se mezclan en dosis iguales. Las heridas que guarda debajo de sus cimientos, las voces sin nombre de quienes desaparecieron, el eco de los rituales,
la memoria de la injusticia y el abuso de poder siguen abiertas, sangrando cada vez que alguien osa pronunciar el nombre del Cortijo. Lo cierto es que hay espacios donde el pasado y el presente se tocan, donde el miedo no es solo un síntoma de la mente, sino una presencia física y palpable. Aquí, bajo las vigas que amenazan caer, en la penumbra de los túneles, entre hojas de árboles que tiemblan con el más leve suspiro, la mansión sigue siendo fiel a su esencia. Y es que, incluso si las habitaciones están vacías, si los pasillos solo conocen el silencio de la ruina, el Cortijo Jurado nunca está solo. El peso de las generaciones, el rumor ancestral, los relatos que se susurran de boca en boca en los pequeños municipios de Andalucía, mantienen viva la llama del misterio y la inquietud. Quien camine por sus tierras, aunque sea a pleno sol, tarde o temprano notará el abrazo frío de lo inexplicable. Porque hay casas, como hay historias, que nunca se cierran del todo. Y mientras exista alguien dispuesto a la escuchar, el Cortijo Jurado seguirá revelando, entre susurros y niebla, su verdad inabarcable. ¿Te gustó el vídeo? Deja tu like, suscríbete a nuestro canal y comparte. Ayúdanos a alcanzar los 500 suscriptores.